filosofía sartreana desde un punto de vista, digamos, más técnico, ¿no? Cuando hablábamos del en sí, del para sí, de cómo Sartre en Ser y la Nada va a explicar esta idea del proyecto, la idea de justamente cómo los seres humanos seríamos una nada, ¿no? La idea general es que imaginemos al ser, el ser en sí, ¿m? El ser en sí que, aunque no podemos pensar el mundo sin el hombre, y bueno, es inútil que lo intentemos, pues, porque no hay manera de que imaginemos el mundo sin nuestra propia presencia. Pero bueno, aún suponiendo ahí, haciendo el ejercicio fantástico, entonces el ser en sí ya como una gran plasta de ser, como una entidad sin ninguna diferenciación, eh, es un gran bloque de ser, y frente a ese gran bloque de ser, lo que constituimos los humanos es el ser. Nos damos sentido al ser y podemos dar sentido al ser porque no formamos parte de él. Ujú. Porque estamos separados del ser. Damos sentido porque, ¿ok? Y en ese sentido, el texto de Sartre se llama El ser y la nada. Para perseverar en su nada, para perseverar en lo que esta paradoja que somos, necesitamos continuar dándole sentido al ser. Eh, Dar sentido al ser significa separarse de él. Cosa que esté en el ser mismo no podría dar sentido al ser, ¿ok? Entonces, nos proyectamos, pero nos proyectamos afuera del ser. Nuestra proyección es mantenernos afuera del ser. Volveremos sobre todas estas cosas una y otra vez, pero no sé si quedó claro, pues somos absolutamente libres porque no tenemos esa atadura del ser. Cada vez que en la náusea, por ejemplo, al protagonista Roquantán le da el patatús, eso en español hubiera podido poner el patatús en lugar de la náusea, y sería la misma idea. De pronto el protagonista Roquantán está viendo un árbol y le empieza a dar ahí un mareo, un vértigo, una sensación extraña, un patatús. Bueno, le empieza a dar el patatús porque de pronto Roquantán, el personaje, no puede darle sentido al ser, como que el ser lo está absorbiendo, ¿ok? Como que lo está chupando. De pronto el ser se le presenta como viscoso. A Sartre le encanta esa figura de lo viscoso. Cada vez que hablará de la mala fe, posibilidad de separarse, hablará de lo viscoso. Entonces, como que nos chupa, nos mete en lo viscoso el ser, y para salir de ahí tenemos que dar sentido al ser. Siempre estamos dando sentido al ser, ¿ok? Pero, insisto, podemos darle sentido al ser porque nuestra existencia precede a nuestra esencia, que es la base de todo lo que ha plantado acá en el esencialismo es un humanismo, ¿ok? No somos algo, estamos primero arrojados en nuestro existir y después es que llegamos a hacer algo, si es que llegamos a hacer algo, ¿ok? Pero siempre vamos adelante de cualquier forma de ser, ¿sale? Lo que se me ocurría, unos apartados de la misma conferencia Sartre para puntualizar algunas cosas. ¿Sí? En primer lugar, frente a la idea misma de humanismo, que titula esto, ya habíamos visto cómo Sartre le llama humanismo a su postura, dice el existencialismo es un humanismo, porque está interviniendo polémicamente, se está defendiendo de los ataques que ya en su momento recibía su existencialismo, el existencialismo en general, pero el suyo en particular, acerca de que se trataba de una teoría, una postura filosófica que denigraba al ser humano, que nos colocaba en el quietismo, que nos colocaba en el nihilismo más absoluto. Y entonces Sartre polémicamente, para defender a su filosofía, le llamará humanismo. Bien, más hacia el final de la conferencia, antes de que empiecen las preguntas y respuestas, ¿ok? Dice que este humanismo del que está haciendo reivindicación es una especie de humanismo abierto. ¿Ah? Dice que
no se puede permitir, no se, lo leo textualmente como te había dicho, no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre, ¿ok? No se puede admitir que el hombre pueda formular un juicio sobre el hombre, ¿ok? El existencialismo dice todo juicio de este género. Fíjate muy bien cómo dice después. El existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse, ¿ok? Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se le puede rendir culto. A la de Comte. El culto a la humanidad, dice, conduce al humanismo cerrado sobre sí, de Comte, y hay que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que no queremos. ¿Vale? ¿Vale? Pues fíjate, Sartre dice, el existencialismo es un humanismo, pero no puede entenderse este humanismo como el culto al ser humano. ¿Ok? ¿Por qué no se puede entender así el humanismo? Porque el ser humano nunca está terminado. ¿Ok? No se puede hablar de tomar al hombre como un fin, ahí está polemizando desde luego con Kant, porque Kant en la crítica de la razón práctica, si te acuerdas, nos va a presentar el imperativo categórico, pero nos lo va a presentar por lo menos de dos maneras. Esta parte de Kant es muy, muy interesante, ¿no? Dice, la única manera de actuar éticamente es el imperativo categórico. La primera formulación del imperativo categórico dice, actúa de tal manera que puedas querer que la máxima de tu acción se convierta en una norma universal. Esa es la primera formulación. Creo que ya la habíamos mencionado hasta en clase, ¿no? Cada vez que le vayas a dar un cocazo a tu sobrino de 2 años, tienes que pensar si puedes querer que la máxima de tu acción se convierta en norma universal, es decir, si puedes querer que todo mundo le dé cocazos a sus sobrinos de 2 años. Y tú no puedes querer eso, porque no, porque si hicieras eso, toda la humanidad quedaría atada en una sola generación, ¿no? ¿Ok? Esa es la primera formulación del imperativo categórico. Si puedes creer que la máxima de tu acción se convierta en una norma universal, entonces cada vez que vas a mentir, puedes preguntarte si puedes querer que todo el mundo mienta, ¿no? Cada vez que vas a engañar, te preguntas si puedes querer que todo el mundo engañe y así. Pero esa es solo la primera formulación. La segunda formulación dice Kant, sería imperativo categórico, no tomar nunca al ser humano como un medio, sino solo como un fin. ¿Ok? Tomar al ser humano nunca como un medio, sino solo como un fin. Segunda formulación del imperativo categórico dice Kant es exactamente igual a la primera. Ajá. Se puede decir de las dos maneras el imperativo categórico. Nunca tomes a nadie como un fin. Digo, perdón, como un medio. Esta formulación kantiana ha recibido muchísimas críticas. Ajá. Por ejemplo, déjame buscar dónde está el chat. Aquí está. Por ejemplo, este filósofo que es tan polémico, pero yo creo que es muy buen filósofo, Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, texto que se ha vuelto un clásico, digamos, de las personas a las que les toca el neoliberalismo. Robert Nozick, que era un filósofo, me parece que de Harvard, era un gran filósofo, su tesis de doctorado fue este libro, Anarquía, Estado y Utopía, en el que Nozick propone la teoría del Estado mínimo, y lo escribe en los 70s, en el siglo pasado, y como propone allí esta teoría del Estado mínimo, después los neoliberales, que propugnan por el achicamiento lo más posible del Estado en favor del mercado, lo van a tomar como en sus banderas. Pero no se ignora exactamente neoliberal porque escribe antes del neoliberalismo. ¿Ok? En fin, su teoría es muy compleja, en efecto tiene lados así como derechosos, terribles, pero es un filósofo muy serio. Y en Anarquía, Estado y Utopía, refiriéndose a Kant y a esta formulación, tomar a los demás como un fin y nunca como un medio, dice que sería fantástico, que sería genial, que en efecto actuar éticamente tendría que ser eso. El único problema es que, dice Nozick, no es posible hacer. Simplemente el imperativo categórico no se puede realizar. No hay manera
de que no tomes a los demás, quizá como un fin, pero siempre los tomas también como un medio. Y en ese sentido es bastante despiadado Nozick, ¿no? Por ejemplo, esta clase que estamos teniendo aquí, pues es una clase de filosofía donde estamos todos porque somos entusiastas del saber y le vamos a la filosofía y a Sofía, todas estas cosas, pero también estamos aquí. Ustedes porque quieren obtener un título que les permita tener trabajo y dinero y sobrevivir en esta sociedad, y yo porque a través de esto utilizo, utilizo este medio para obtener mis bilimbiques y mantenerme también. ¿Ok? Entonces yo los quiero mucho, pero también los utilizo como un medio. Ustedes me quieren mucho y me utilizan como un medio. Pero dice no, si no hay manera de describir ninguna relación en la que estemos, en la que no hagamos que las personas sean también un medio. ¿Ok? Eres mucho a tus padres, sin duda sí, pero también los utilizas para seguir vivo y para tener otras oportunidades en la vida. Y todos nos utilizamos a todos. El argumento de Nozick, terrible porque es así como desesperado, radical, es que no hay forma de evitarlo y que lo que tendríamos que hacer es asumir que todos somos medios para todos y resarcirnos, en el caso de Nozick, pagarnos unos a otros para ejercer esta manipulación, esta utilización, cuando menos de manera abierta. O es la ética de Nozick, pues compleja y es muy distinta a esto que estamos viendo aquí. Uh-huh. En fin, pero Nozick ataca, cuestiona esta idea de tomar al hombre como un fin que nos propone Kant. Y Sartre también la va a criticar entonces, ¿no? ¿Por qué no podemos tomar al hombre como un fin? Porque eso supone, dirá Sartre, que sabemos qué diablos es el hombre. Uh-huh. Cada vez que decimos algo así, tomamos al ser humano como un fin, a la humanidad como un fin, entonces estamos cerrando la humanidad. Suponemos que ya sabemos qué es la humanidad. Pero cada vez que digamos eso, que ya sabemos qué es la humanidad, entonces estaremos propugnando por algún tipo de fascismo, dirá, algún tipo de violencia. ¿Ok? Que el hecho es que lo humano nunca está determinado. Nunca sabremos qué puede ser lo humano, ¿de acuerdo? Y este nuevo humanismo que nos propone Sartre partirá de eso, de una especie de humanismo abierto en el que nunca podremos determinar qué es el hombre, ¿ok? En un artículo que es muy polémico, pero que tiene que ver con el debate que estamos viendo con Camille, eh, un artículo de Sartre que se llama Los comunistas y la paz. Está en situaciones, no me acuerdo en qué número de situaciones está. Allí Sartre va a desarrollar mucho más esta idea que apenas enuncio aquí en algunos párrafos. ¿No? Sartre dirá que los filósofos existencialistas, dirá ahí, en los comunistas y la paz, propugnan por un nuevo humanismo. Uh-huh. Y el nuevo humanismo, insisto, tiene esta característica de que es abierto. Ajá. No sabemos qué cabe dentro del humano. Esta perspectiva sartreana es muy, muy importante porque, bueno, primero por la indicación que nos dice, si nosotros afirmamos que la humanidad es algo, entonces ya con eso la cerramos. Y con eso garantizamos la represión a todos los que no caigan dentro de esa definición que dimos. Por más que nuestra definición sea lo más abierta que queramos, lo más exhaustiva que queramos, siempre dejaremos algo fuera de lo humano y con eso garantizaremos que haya represión sobre eso que estamos cerrando. Pero no solo eso, sino que también una consecuencia peculiar importante de lo que está diciendo Sartre es que lo humano incluye también lo más terrible. Uh-huh. La imposibilidad del humanismo, como lo conocemos, tiene esos dos lados. ¿Ah? No sé si han visto a veces en el metro, a mí me ha tocado en el metro eh, Miguel Ángel de Quevedo, a veces hay gente que trae volantes y se está repartiendo ahí a favor del partido humanista. ¿Ok? Y ser humanista es algo que queda bien en la opinión pública y que todo el mundo defiende, ¿no? Es que yo soy un humanista, incluso lo que a veces se dice humanista, ¿no? Pero cuando uno utiliza las palabras así,
Entonces está haciendo ciertos trucos peculiares, ¿no? Porque se entenderá cuando uno se reivindica humanista que uno es bueno, ¿no? Que justo se dice uno humanista porque a uno le parece que lo más valioso es el ser humano, tal, ¿no? Pero no puede haber un humanismo de ese tipo, un humanismo político de ese tipo, porque ocurre que lo humano también incluye lo más terrible de lo humano. ¿Ah? Es decir, también Hitler era humano. Y cuando nos vamos a reivindicar humanistas, necesitamos abarcar toda la esfera, el espectro completo de lo humano y no solo los lados cool, bonitos, simpáticos de lo humano, ¿ok? Que es lo que suelen hacer quienes se reivindican eh, como humanistas, ¿ok? Eh, y el nuevo humanismo sartreano asume eso también, ¿ok? No, siempre está abierto que puede ser lo humano, pero eso no solo quiere decir que lo humano sea positivo de alguna manera, también quiere decir que lo humano puede ser terrorífico, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Le voy a llamar a esto humanismo, ¿ok? Pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de humanismo que nos está proponiendo es algo muy, muy distinto a cualquiera de nuestras formulaciones usuales, ¿no? Del humanismo y sobre todo estas enunciaciones naif, así como todos somos lindos, ¿no? ¿Ok? Esa es una primera observación que me parece muy, muy importante de lo que está diciendo Sartre. ¿Ok? Más cosas que nos interesa resaltar. Les decía yo, podemos leerlo porque realmente él es muy claro, es mejor que explicarlo yo. Habría que leer lo que nos está diciendo, ¿no? Ujú. Eh, Podemos ir a las primeras páginas, ¿no? Dice, eh, el hombre, para seguir con el tema del humanismo y conectar a partir de ahí los demás asuntos que nos competen, dice en mi libro, en mi edición en la página 17, no sé si tengan todos la misma edición, dice Sartre, el hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, y acabamos de decir, no es definible. Ujú. Un humanismo donde lo humano no está definido. ¿Ok? Un humanismo abierto. El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza por no ser nada. ¿Ok? Empieza por no ser nada, que es de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Solo será después, será tal como se haya hecho. ¿Ok? Y pues, no hay naturaleza humana. Ujú. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. ¿Ok? Que es el punto de partida. Cuando Sartre dice la existencia precede a la esencia, quiere decir que hay un movimiento, un arrojo que es anterior a todo querer consciente. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Antes de que tú te propongas ser filósofo, lo que hiciste fue arrojarte a existir. Primero existes en este impulso ontológico de trascender. Es a esto a lo que Sartre le llamará proyecto. ¿Mm? Es un lanzarse hacia adelante. ¿De acuerdo? De acuerdo que lo que veíamos la clase pasada, es un lanzarse hacia la trascendencia del ser. ¿Ok? Es no permitir que se te coagule, ¿no? ¿Ah? Por eso, dice, lo cito textualmente en la siguiente página, queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir. Ujú. Y que es consciente de lanzarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor.
nada existe previamente a este proyecto, ¿ok? Nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser, ¿ok? Y aquí viene lo que te estaba diciendo. No lo que querrá ser, porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente. Para la mayoría de nosotros es posterior a lo que el hombre ha hecho de sí mismo, ¿ok? Entonces, fíjate, no hay una naturaleza humana, no existe ninguna naturaleza humana y no hay ningún Dios que tenga un plan para nosotros. Solo existe este mundo escenario único, solo existe este escenario único y no hay ningún escenario trascendente, no hay ningún Dios, ¿de acuerdo? Y tampoco hay ninguna naturaleza humana. Ujú. No está establecido cómo tendríamos que ser los hombres. Tampoco hay, lo va a insistir mucho a lo largo del texto, unos valores que preexistan a nosotros y que justifiquen nuestras decisiones, ¿ok? Nada existe antes de este proyecto. Somos cada uno de nosotros. Ajá. Si han leído a Heidegger, a mí me recuerda mm, eso que él llama el estar arrojado en el mundo, ¿no? El ser ahí está arrojado en el mundo. O el estado de eyecto, el estado de estar ahí parado. Ujú. Es lo primero. Todo lo demás existe por ese acto de lanzarse hacia el futuro, ¿ok? De aventarse para adelante, porque si nos aventamos para atrás caemos en el ser, ¿ok? Huimos hacia adelante del ser, corremos adelante del ser, nos aventamos en proyecto para que no nos alcance el ser, ¿ok? Y este proyecto es lo que somos y es lo que hace existir todo lo demás. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre elegimos. Ujú. Otra manera de hablar de ese proyecto es hablar de elección. Siempre elegimos. Nos elegimos en primer lugar como ese proyecto, ¿ok? Nos elegimos como ese proyecto, como ese arrojarnos adelante. Y no podemos no elegir eso. Es en ese sentido que somos ontológicamente libres, ¿ok? En esta formulación paradójica que realiza Sartre, estamos condenados a ser libres. Ajá. Estamos condenados a ser libres porque esa es nuestra condición, dice. No tenemos una naturaleza humana, tenemos una condición humana. ¿Mm? Pero fíjate, ahí tú podrías criticar a Sartre, en el sentido de que esa condición podría ser una característica ontológica, ¿no? Esto que él llama condición humana, tú podrías decir es naturaleza humana y entonces le revertirías todo el argumento. Él dice, no es una naturaleza humana, es una condición humana. Acontecemos en este planeta, en estas reglas que están ahí, no las escogimos, ¿ah? Pero eso no nos elimina ni quita absolutamente nada de nuestra posibilidad de elegir. Ajá. Es más, pondrá ejemplos muy, muy fuertes, si ya lo leíste. Hay ocasiones en los que solamente hay un camino a seguir, pero lo que no puede ocurrir es que no elijamos. Que estamos condenados a ser libres quiere decir que elegimos, ¿ok? Y lo que no podemos hacer es no elegir, ¿de acuerdo? Lo único que no podemos hacer es no elegir, porque cuando no elegimos, elegimos, ¿ok? Cuando no elegimos, actuamos de mala fe, ya lo habíamos dicho, ¿ok? ¿Iba quedando claro eso? Incluso cuando estás encerrado en un callejón sin salida, cuando no puedes más que tomar A, tienes que tomar A, pero si la tomas, la eliges, ¿ok? Y si no la tomas, también la eliges. No hay forma de que no podamos elegir, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir que estamos proyectados hacia adelante. Somos un proyecto. Por eso te decía en otras ocasiones, en Sartre estamos abocados hacia el futuro. Es el futuro el que nos constituye, no el pasado. El pasado es el ser en sí, es lo que ya fue y nosotros somos una existencia que antecede a todo lo que es. ¿Ok?
La parte polémica de Sartre acá está asociada con, bueno, varias cosas, pero una, ¿te acuerdas que cuando hablamos de Camus y veíamos este prólogo al hombre rebelde, sobre el que volveremos en las siguientes sesiones, decíamos cómo nos propone Camus que el hombre rebelde es el que dice no, ¿ok? Ya basta, ha sido demasiado. Ujú. Y lo hace, es muy importante, sin ninguna motivación en especial. Ajá. No es porque hoy el amo se pasó de violento, se pasó de represivo, y entonces ahora sí nos colmó el plato y tenemos razones para ya no poder soportarlo. Ujú. La rebelión camusiana tendría que ser absolutamente inmotivada, ¿ok? Porque su carácter es contingente, no hay ninguna razón para rebelarse, pero nos rebelamos. O puede que sí la haya, pero no importa eso, es porque sí, ¿ok? No obedece a la cadena de la causalidad, funda su propia causalidad, ¿ok? Por eso ya no, ya basta, ha sido demasiado, ¿ok? Y cuando hablábamos de Camus, decíamos allí, en Camus, el problema de la ética acontece justo en ese momento, cuando Camus dice, y es más, dice el esclavo que se está rebelando, dice, es más, puedes incluso matarme, pero ya no. Incluso si quieres, mátame, pero ya no. Ha sido demasiado, ¿ok? Decíamos, bueno, lo que está pasando ahí, dice Camus, es que esto que pareciera una rebelión narcisista, egocéntrica, me rebelo porque yo, me rebelo porque si no desaparezco, me rebelo por mis intereses. ¿No? De pronto, al enfrentarse así al amo y decirle que si quieres mátame, entonces el esclavo que se revela está descubriendo que hay un valor más valioso que él mismo. Ajá. Que hay algo más importante que su vida misma. Y ese valor, por cierto, siguiendo aquí la argumentación sartreana, no preexiste al esclavo. En ese sentido, queda muy bien lo que está explicando Sartre ahí para entender a Camus y esa rebelión camusiana. No es que el esclavo se levante en nombre de un humanismo X que ya existía y que estaba ahí, que da fundamento a su acción. Es su levantamiento, su rebelión, la que funda el valor. ¿Ok? Los valores existen porque el hombre se rebela. No son los valores los que justifican la rebelión, sino que es la rebelión la que funda los valores. En este caso, funda el valor de la humanidad. Yo me rebelo, luego somos, así termina Camus esa parte bellamente, ¿no? Entonces, fíjate, es la rebelión la que funda el valor. Es el acto de rebelarse el que funda el valor, que O sea, funda lo axiológico. Sí, perdón, o sea, entonces puede haber un rebelde sin causa, o sea, que sí, realmente su motivo no tenga sentido. sí, 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 así es. Y de hecho, así es. Ajá. Se revela, es su rebelión la que crea todas las causas. ¿Ok? No se revela porque hubo un programa, no, 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 no. Es lo que hace su rebelión la que funda el programa. ¿Ok? Esa sería un poco la idea. No sin causa, sino sin causalidad. No es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Una vez revelado, él puede defender a la humanidad, como este ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Me revelo para que nunca más vuelvan a existir las posiciones de amo y esclavo. ¿De acuerdo? Pero es la rebelión, es el acto el que funda el valor y no al revés. Si algo es Ah, valioso es porque nos rebelamos, no al revés. ¿Ok? Lo mismo está planteando Sartre de una manera muy singular. Lo que yo decía de lo que a mí es que ahí se funda el problema de la ética, porque pasamos del yo a nosotros. Ajá. Estaba el rebelde rebelándose por él y de pronto se revela por lo universal. ¿Ok? Se revela por todos los seres humanos. Decíamos, esto es el problema de la ética, o tomemos el de la ética del deber. ¿Mm? Es el problema de Kant, es el principio de universalización. Así le llaman dos autores que yo sepa, el principio de universalización es la clave de la ética, por lo menos Habermas y Nozick, este mismo del que estábamos hablando, dirán que el problema ético es cómo se pasa del yo a nosotros. ¿Cómo hacemos que nuestras acciones
están orientadas por nuestros intereses, por nuestra propia piel, por nuestra propia finitud, se enfoquen, se orienten hacia el bien de todos. Eso es el imperativo categórico. Actúa de tal manera que puedas tener en mente lo universal. Puedas actuar en vistas a lo universal, no a tus intereses. A ti te gusta, sientes rico de romperle la cabeza a tu sobrino. Ujú. Pero solo actúas éticamente cuando en lugar de aferrarte a tus quereres, ¿ok?, a lo que tú sientes, a tu feeling, a tu finitud, te planteas el punto de vista de lo universal. ¿Ok? Hacer ese salto, pasar del yo al nosotros, es toda la clave de la ética del deber. ¿Ok? Es que en efecto hay como dos maneras de ver la ética, dos grandes escuelas de la ética, ¿no? La ética de la virtud, que es la ética, digamos, de Aristóteles, donde actuar éticamente significa desarrollar ciertas habilidades, ciertas virtudes, ciertas conductas, prepararse, formarse, estilizarse, ¿no? También sería un poco la ética de Foucault, constituirse como una obra de arte, eso, desarrollar capacidades, habilidades, educarse, formarse, pulirse, ¿ah? Pulirse como humano, sería una ética de la virtud. ¿Mm? En cambio, una ética del deber nos diría, no, lo que tengo que hacer no es tanto pulirme, lo que tengo que hacer es dar un salto hacia el universal. ¿Ok? Dar un salto al universal, pasar del yo al nosotros, dejar de ver la estrechez de mi mirada y ver la mirada de todos. ¿Ok? En el caso de Camille, eso se hace en ese momento. Cuando el esclavo dice, si quieres, mátame, pero no. Y dice Camille, entonces se ubica en algo más valioso que el mismo, ya pasó del yo al nosotros, diría yo. ¿Ok? En el caso de Sartre, eh, el problema acá es que él dice, lo resuelve en mi edición, no sé qué edición tengas tú, en mi edición en la página 18 y 19, eh, resuelve también ese problema diciendo que este hecho del proyecto, no sé si ya se entendió, ser existencias antes que esencia, significa estar proyectados, que eso es la subjetividad para Sartre, la proyección más allá del ser, adelante del ser, del otro lado del ser, dirá, en el ser y la nada. Hacemos una cita con nosotros mismos más adelante del ser. Del otro lado del ser nos estamos llamando y nos atraemos para no caer en el ser, para estar siempre abiertos, para seguir siendo libres. ¿Ok? Este proyecto es una elección, de llamar a ese hecho elegir. Ajá. ¿Qué es elegir? Es dar sentido al ser. Ujú. Es tomar ese proyecto, asumirse en esa existencia. Pero le podríamos objetar eh, que eso es una perspectiva exactamente egoísta y narcisista, ¿no? Cada vez que yo elijo, pues elijo, por mí él va a poner varios ejemplos ahí, ¿no? Elijo ir al ejército o cuidar a mi madre, creo que es el ejemplo que da y el que más se detiene. ¿Sí? ¿Ya lo leyeron, por cierto? Esencialismo es un humanismo, ¿lo han estado leyendo? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Ok, sí, pero entonces pareciera que yo estoy siempre determinado por mi propio interés, por mi propia finitud, por mi pequeño cuerpecillo y las cosas que me preocupan. Pero Sartre dirá que, que cuando elegimos siempre a toda la humanidad. Es ahí, es en esta parte donde Sartre hace el movimiento análogo al que hemos visto que hace Camus en El hombre rebelde, con esto de mátame, pero ya no. Ahí se pasa el yo al nosotros. Acá Sartre lo realiza en este primer inicio, que cada vez que elegimos, no nos elegimos solo los mismos, ¿ok? Sino que elegimos al hombre en cuanto tal, ¿ok? Y dirá que el hombre es responsable, siempre es responsable, pero es responsable no solo por sí mismo, sino por toda la humanidad, ¿ok? Dice, cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable
de todos los hombres, ¿ok? Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse elige a todos los hombres. ¿Ah? En efecto, continúo leyéndolo, no hay ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. ¿Ok? Sigo leyéndolo. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir mal. Lo que elegimos es siempre el bien y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. ¿Ok? Es aquí donde se realiza el paso del yo al nosotros en el caso sartreano. ¿Qué está diciendo? Uno, no podemos no elegir. Estamos condenados a ser libres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nada nos ata. Uh-huh. Cuando decimos que algo nos ata, que algo nos amarra, que algo nos predetermina, estamos actuando de mala fe y estamos anunciando malas cosas. No nos predeterminan, elegimos que nos determine. Se parece a lo de Camus. Es nuestra elección la que funde el valor. ¿Okay? Cuando yo digo, no puedo actuar de tal o cual manera porque mi familia, los valores que me ha inculcado mi familia me lo impiden, ¿ah? Es mi elección del curso de acción lo que funde el valor de los valores de la familia y no al revés. Es porque los elijo que son valiosos. ¿De acuerdo? No es que como son valiosos los elijo, no. Es mi acción la que determina el valor de esas cosas. Soy yo el que les está dando ese valor. ¿De acuerdo? Yo los elijo y soy libre para elegirlos. Y por lo tanto también soy responsable. ¿De acuerdo? Soy responsable de todas mis elecciones. No hay manera de que yo no sea responsable en este mundo. Ya comentábamos, esa parte es dura en Sartre y paradójicamente ha sido calificado de moralista porque en efecto nos está diciendo que somos absolutamente responsables, no medio responsables. Todo lo que pase es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Todo, porque podíamos haber elegido otra cosa. Y si hicimos lo que hicimos, lo elegimos. ¿Ok? Digamos, uno no puede decir que ha tenido mala suerte en la vida. Sería una consecuencia de lo que está diciendo Sartre. ¿No? No puede decir que hay condiciones, que bueno, pues uno nunca pensó que iba a estar en la situación en la que está ahora, pero pues que hay gente que ha tenido más fortuna y es cuestión de fortuna, que nos vaya bien, el azar nos ha colocado en determinada situación. O sea, te dirá, no, tú estás porque has tomado todas las decisiones que te han llevado a la situación en la que te encuentras. Tú has decidido todo el camino a lo que te ha llevado a ser. ¿Ok? Es tu absoluta responsabilidad. Has hecho todo para llegar a eso. Esa es una de las cosas que dice Sartre nos van a llevar a la angustia. Uh-huh. Esta categoría que es central en los existencialistas, bueno, produce angustia saber que todo lo que hagas es tu responsabilidad. ¿Ok? Que eres absolutamente, ahorita te doy la palabra, Axel. Pero mira, no te es responsable, sino que Sartre nos dice que somos responsables por algo. ¿Por qué? Porque cuando yo elijo el tipo me elijo a mí y elijo el tipo de hombre que quiero que sea la humanidad. Uh-huh. Cuando elijo que voy a ser progresista, estoy eligiendo al ser humano que me gustaría que existiera. ¿Ok? Estoy eligiendo, o al revés, si me voy hacia la derecha y al ultramontanismo, estoy eligiendo ese hombre responsable, esa humanidad de derechas que quiero propugnar. Elijo lo que considero que sería bueno para el ser humano en general. Y es así como paso del yo al nosotros. ¿Ok? Esta parte es seguramente la más débil de, de la argumentación sartreana, ¿no? Uh-huh.
Dice, mm, si la existencia precede la esencia y nosotros quisiéramos existir al mismo tiempo que moldeamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. ¿Ah? Así nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera. ¿Ok? Nuestras elecciones comprometen a la humanidad entera. ¿Mm? El existencialista dice, más adelante, suele declarar que el hombre es angustia. Eso significa que el hombre se compromete y que se da cuenta de que es no solo el que elige ser, sino también un legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad entera. No puede escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. ¿Ok? En las cartas al castor, ya te había comentado cómo ya se publicaron las cartas que le escribió Sartre a Simone de Beauvoir a lo largo de toda su vida. Son unas cartas hermosas, te las recomiendo mucho. Uh-huh. En las cartas al castor que le escribe Sartre cuando está en el campo de concentración, durante la Guerra Mundial, acuérdate que Sartre pasó un año en un campo de concentración, eh, allí Sartre le va a decir muchas veces a Simón que se siente responsable por la guerra misma. ¿Okay? Esta parte es así como extraña, ¿no? Lo sigo leyendo. En verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucedería si todo el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquietante, sino por una especie de mala fe. ¿Ok? El que miente y se excusa declarando todo el mundo no procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, porque el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. ¿Ok? Cuando uno hace algo, entonces, actúa porque cree que eso es lo bueno para todos los hombres. ¿De acuerdo? Mm, no sé si tengan hasta ahí dudas, broncas, problemas. ¿Mm? Sí, profesor, Axel, bueno, dime. bueno, me quedó un poco de duda por a esto que acaba de explicar, más que nada. Entonces, ¿cómo entendería Sartre el azar? Y me llama también la atención, pues hay como un debate hay muy fuerte en economía sobre, ¿Mm? pues uno toma qué tanta libertad pues se le debe dar, pues al propietario y todo eso. Uh-huh. Un ejemplo básico es básicamente, pues uno decide construir un negocio, y dos personas deciden construir un negocio, y uno eventualmente va a resultar más exitoso que otro. Entonces, pues, las consecuencias ahí son son difíciles de medir, o si se quiere decir en este sentido, azarosas. Pero aquí, como se atreve a considerar la violencia igualmente fuerte en efecto. Uh-huh. Esa es la duda que me viene con esta idea del azar. Ya, sí, sí. A ver, varias cosas sobre eso. Sartre Sí, dice, el mundo por sí mismo no tiene sentido. ¿Ok? Me importa eso porque tenemos que conectarlo con lo de Camus. Acuérdense que nuestro objetivo final es ver por qué se pelearon más adelante estos dos, ¿no? ¿Ok? Parecieran estar de acuerdo. Sartre dice, el mundo en general no tiene sentido. ¿Ok? Lo único que da sentido al mundo somos nosotros. No hay ninguna otra fuente de sentido que la propia subjetividad. ¿De acuerdo? El mundo en todo caso es un enigma. Si hubiera que considerar el azar sería eso. ¿Quién sabe qué sería? ¿Quién sabe qué es el mundo? No tengo acceso a eso. Solamente tengo acceso a darle sentido. ¿Ok? Pero es muy importante este tipo de cosas porque esta idea de que somos absolutamente responsables nos va a llevar también a un planteamiento muy fuerte, ¿sabe? Que ver con todo su choque contra el psicoanálisis. ¿Ah? Sartre va a proponer porque él llama una especie de psicoanálisis existencial. Uh-huh. Va a estar siempre en debate con Freud y va a proponer, no tiene nada que ver con Freud. Sartre dice
que tampoco las pasiones pueden ser una especie de coartada que nos dé irresponsabilidad, ¿ok? Es decir, no puedo decir que hice tal, que elegí tal, que tomé tal camino porque hubo una pasión fuertísima que me llevó a hacerlo, ¿ok? Tenía una melancolía horrible, tenía un dolor horrible, tenía un sufrimiento tal, y entonces ese sufrimiento, esa pasión, si quieres, ese inconsciente, esa pulsión, me llevó a tomar tal y cual decisión. Sartre, la responsabilidad es absoluta en este primer Sartre, digamos. Habrá que verlo un poco más adelante. Mi responsabilidad es tan fuerte que no hay ninguna pasión que me haga ser eh, irresponsable, que le quite valor a mis decisiones. Es mi elección que esa pasión sea fuerte, que esa pasión me obligue a hacer algo. ¿Ah? Cuando digo, es que el amor me llevó a hacer tal y tal cosa, no, es mi hacer tal y tal cosa la que hizo que el amor fuera así de valioso, es al revés, ¿ok? Es esta elección la que le da sentido a las pasiones y a todo lo demás, ¿ok? Te lo digo por lo que decía Axel, porque también en una perspectiva de la filosofía moderna, digamos desde el punto de vista de Spinoza, o de Hobbes, o de Locke, en los filósofos modernos, una característica de la finitud humana son las pasiones mismas, ¿ok? Las pasiones son azarosas, somos finitos porque tenemos pasiones, y no sabemos por dónde nos van a ver las pasiones, ¿ok? En el mercado, en la teoría económica, las pasiones nos mueven y solamente el interés, que es una pasión fuerte, puede más o menos guiar nuestra conducta. Y no las podemos controlar. Las pasiones son pasiones porque somos pasivos, somos sujetos de la pasión, somos objetos de la pasión. La pasión nos embarga y actuamos. ¿Ok? En Sartre es al revés, es porque actuamos que tenemos pasiones. Y si consideramos que las pasiones son terribles, es que elegimos esas pasiones. ¿Ok? En ese sentido somos absolutamente responsables. ¿Ok? Y el azar tampoco nos va, digamos que sí, bueno, alguien pone un negocio, a uno le cae una tormenta y el otro no, bueno, pero cada una de las decisiones que tomó cada uno son responsabilidad de cada uno. Y llegaron a lo que llegaron por esa responsabilidad que tuvieron y ninguno de los dos puede achacar a lo que sucedió, a la contingencia del mundo, lo que hayan vivido. ¿Ok? Por eso Sartre está en contra de Freud, porque le parece que el freudismo es una coartada para no ser responsables de lo que hacemos en el mundo. Siempre podríamos decir, no, pues es que mi Edipo, la formación de mi yo, de mi inconsciente, el mundo en el que habito, me llevó a actuar de tal y tal manera y ya. O sea, te dirán, no, soy libre. Yo fui eligiendo libremente y no puedo atacarle a nada más que a mis propias decisiones mi actuar. ¿Ok? Por eso dirá también lo fundamental de esta teoría es el acto. Ajá. Es la acción. Esta es una filosofía de la acción. Lo fundamental del existencialismo es actuar. ¿Ok? Es el acto el que determina el valor y el que determina todo lo demás. Eh, por eso, algo que le molestará especialmente es la idea de que el existencialismo es una forma de quietismo. Y eso va directo con nuestra polémica que veremos con Camus, ¿no? Camus se queda pasmado. No podemos actuar antes de saber si toda acción significa dar la muerte. Ajá. Pero lo que dirás antes es que no podemos hacer esa pausa. No podemos primero esperar a ver si al actuar, si las acciones van a dar la muerte. No podemos esperar hasta saber eso para actuar. Tenemos que actuar para saberlo. Ajá. Es primero la acción. Es primero estar arrojados al mundo. Este proyecto es un hacer. Es un realizar. Es porque realizamos eso que todo lo demás tiene sentido.
¿Cómo podremos saber si toda acción significa dar la muerte? Tendremos que actuar para saberlo. No podemos retirarnos antes. Y si decimos que lo estamos haciendo, estamos eligiendo no actuar. ¿Ok? Pero no actuar es una acción. En esta teoría no es posible no actuar. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sigamos leyendo por aquí, ¿no? El existencialista, en mi edición, en la página 27, el existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos que por consecuencia es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión, fíjate, ¿ok? El hombre es responsable de su pasión. ¿Por qué es responsable de su pasión? Porque el hombre es responsable de todo lo que pase en el mundo. Cualquier cosa que pueda ser significado con la palabra responsabilidad es el producto de la subjetividad humana. ¿Ah? Por eso, también dirá que nadie puede decidir a priori. No hay ninguna manera de actuar en el mundo y decidiendo a priori. Eso lo hace en relación a este ejemplo que es tan bonito, ¿no? El hombre que puede ir a la guerra a luchar por su país, pero tiene que cuidar a su mamá y tiene que decidir y le pregunta al profesor, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer? ¿Me quedo a cuidar a mi madre o me voy a la guerra, no? Y Sartre le contestará, es que no hay nadie que pueda decidir, no hay ningún criterio a priori que pueda resolver eso. La única manera de resolver eso es actuando. Uh-huh. Y de hecho, el consejero que busques forma parte ya de esa acción que vas a realizar. No es lo mismo buscar al profesor de filosofía que buscar al sacerdote. Sí, sí, adelante, Maja, sí. De hecho, pues justo es lo que dicen, ¿no? O sea, cuando vas a pedirle un consejo a alguien, o sea, cuando tú ya elegiste a quién le vas a pedir el consejo, ya sabes el consejo que quieres que... Claro, sí, sí, sin duda, ¿no? Si le pides el consejo al gobernante o le pides el consejo al sacerdote, ya sabes qué respuesta quieres tener, ¿ok? Pero no hay ningún criterio a priori. ¿Mm? Esta, pues, es una filosofía de la acción, ¿ok? Y lo único que no puede haber en esta filosofía es quietismo, ¿de acuerdo? También va a tener una idea de la dignidad. ¿Se acuerdan que hablábamos de, es que no encuentro el párrafo porque marqué demasiados, pero si le pones, si buscas dignidad, la dignidad del hombre, verás que Sartre va a repetir casi lo que dice Pico de la Mirándula. ¿Mm? Pero la diferencia es que incluso en Pico hay una naturaleza humana. Uh-huh. En Sartre no hay ninguna naturaleza humana. Lo único que define al hombre es su hacer, es su acción. ¿Ok? No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. ¿Ok? El compromiso que realiza con su elección es actuar éticamente, o más bien actuar auténticamente para Sartre. Bueno, vamos a dejar ahí porque cuando estamos en línea no nos damos una hora porque es más conflictivo, pero terminamos de ver entonces el existencialismo es un humanismo la próxima sesión en persona. ¿Sale y vale? Échenle una leída porque es un texto verdaderamente interesante y a mí me parece muy desafiante lo que propone Sartre, ¿no? Se podría realmente vivir, podríamos vivir una vida asumiendo una absoluta responsabilidad por la vida que estamos viviendo. Es un compromiso tremendamente fuerte, ¿no? No sé si tengan dudas, broncas, problemas. ¿Hasta acá? no, todo Todo bien, perfecto, Mafer. Bueno, sale, pues entonces nos vemos la semana que entra, chicos. Acaben de leerlo para que le demos remate la próxima vez a esta parte, ¿vale? ok, hasta Bueno, luego. cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta Nos luego. vemos la semana que entra. Chao.